El desafío de los ojos vacíos. No todas las leyendas urbanas son solo historias. Algunas son advertencias. Advertencias disfrazadas de retos virales, de juegos inofensivos, pero en realidad son trampas. Hoy te contaré sobre el desafío de los ojos vacíos. Una prueba que ha comenzado a propagarse en Internet y que, según los rumores, ha cobrado vidas. Si decides quedarte hasta el final, ten cuidado, porque una vez que empiezas, no hay marcha atrás. Todo comenzó en un foro oculto de la Deep Web. Un usuario anónimo publicó un reto simple, pero perturbador. Mírate en el espejo en una habitación oscura. Solo deja una pequeña fuente de luz, como la pantalla de tu teléfono. Repite la frase 3 veces en voz alta. Ojos vacíos, muéstrame la verdad. Luego, abre los ojos lentamente. Si ves algo diferente, no parpadees. Si lo haces, corres peligro. Al principio muchos se burlaban del reto, pero luego comenzaron a aparecer mensajes inquietantes. Mi reflejo se movió antes que yo. No debí abrir los ojos. Ahora sigue mirándome aunque me haya apartado del espejo. Si ves la sonrisa, ya es tarde. Algunos usuarios desaparecieron tras afirmar que habían visto algo. Sus cuentas fueron eliminadas, sus publicaciones borradas. Pero hubo alguien que no creyó en la advertencia. Samuel. Samuel, un joven de 19 años, era fanático de los misterios de Internet. No creía en lo paranormal, lo consideraba un simple juego mental. Al encontrar el hilo sobre el desafío de los ojos vacíos, no dudó en intentarlo. Escribió en el foro: voy a intentarlo ahora mismo. Nos vemos en unos minutos. Con una sonrisa, apagó la luz de su cuarto, dejando solo la pantalla de su teléfono encendida. Se miró en el espejo y respiró hondo. No había nadie más en la habitación, o eso pensaba, y repitió 3 veces: ojos vacíos, muéstrame la verdad. Ojos vacíos, muéstrame la verdad. Ojos vacíos, muéstrame la verdad. Abrió los ojos. Su reflejo seguía allí, pero algo estaba mal. No había notado el cambio hasta que fue demasiado tarde. Su reflejo parpadeó antes que él. El frío recorrió la espalda de Samuel. Se quedó inmóvil, con la respiración contenida. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, un truco de la luz. Pero entonces su reflejo sonrió. Y Samuel Number retrocedió instintivamente, pero su reflejo siguió mirándolo fijamente, sin moverse. La sonrisa se ensanchó poco a poco, hasta ser algo antinatural, imposible en un rostro humano. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Sin apartar la vista del espejo, Samuel estiró la mano para tocar el pomo. Entonces, su reflejo levantó una mano y señaló detrás de él. Un escalofrío lo paralizó. Con el corazón latiéndole en los oídos, giró lentamente la cabeza. Nada. Volvió la vista al espejo. Su reflejo ya no estaba. Samuel sintió que el aire se volvía pesado, sofocante. Un leve susurro se deslizó por su oído, apenas perceptible, como un eco lejano, y a continuación algo le rozó la espalda. Saltó hacia atrás, girando sobre sus talones, pero su habitación seguía vacía. Se frotó los ojos intentando calmarse. Estaba paranoico, eso era todo. Un simple efecto de su mente sugestionada. Tomó su teléfono con manos temblorosas y encendió la linterna. Iluminó el espejo. Ahora solo veía su reflejo habitual, con el rostro pálido y sudoroso. Exhaló un suspiro de alivio. Pero cuando bajó la mirada para bloquear el teléfono, vio algo en la pantalla. Un mensaje de texto que decía: no debiste abrir los ojos. Su pulgar resbaló sobre la pantalla. No había remitente. Y lo peor de todo, su teléfono estaba en modo avión. Samuel sintió que sus piernas temblaban. La presión en su pecho era insoportable. Buscó su reflejo una vez más, pero el espejo ahora reflejaba algo imposible. Su habitación seguía allí, pero él
ya no estaba en ella, y entonces la sombra tras él comenzó a moverse. Samuel sintió un aliento helado en la nuca. Se giró de golpe, levantando el teléfono como si pudiera defenderse con la luz. Pero la linterna parpadeó. La batería cayó al 1%, y en el brillo mínimo de la pantalla vio una silueta negra con ojos blancos como el vacío. Samuel intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. El teléfono se apagó. La oscuridad lo consumió. Y lo último que sintió, antes de que todo desapareciera, fue una mano fría cerrándose sobre su brazo. Y luego, nada. El silencio era absoluto. Samuel sintió su propio aliento resonar en la oscuridad. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Un frío insoportable le recorrió la piel, como si estuviera flotando en un vacío helado. Abrió los ojos y se vio a sí mismo. Pero no en su habitación, sino en el espejo. Estaba atrapado. La imagen frente a él no era solo su reflejo. Era él, encerrado en un mundo donde la realidad estaba distorsionada. Su habitación estaba del otro lado, oscura y sin movimiento. Pudo ver su cama, su escritorio, su teléfono caído en el suelo con la pantalla apagada. Pero algo estaba mal. Todo tenía un tono apagado, grisáceo, como si no fuera completamente real, como si fuera una copia imperfecta de su mundo. Samuel sintió el pánico apretarle el pecho. Golpeó el vidrio con todas sus fuerzas, pero no hizo ningún sonido. Solo el eco de sus propios pensamientos lo rodeaba. Estaba soñando. Era un efecto de su mente. No podía ser real. No podía. Entonces lo vio. En el reflejo de su habitación, una sombra comenzó a moverse. No podía distinguir su forma exacta, pero era alta y alargada, con extremidades demasiado finas. Se deslizaba en la penumbra, lenta pero deliberadamente. Y lo peor de todo, se movía hacia su cuerpo. Samuel vio su propio cuerpo inmóvil, al otro lado del espejo. Estaba allí, de pie, con la mirada vacía, como si fuese un cascarón sin alma, y la sombra se acercó a él, susurrando algo incomprensible. Samuel golpeó desesperado el vidrio, intentando gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Entonces, su otro yo parpadeó y sonrió. No era una sonrisa normal, era una sonrisa estirada, antinatural, que se extendía más allá de lo humanamente posible. Los labios se curvaron hasta las mejillas, dejando ver dientes afilados y pálidos. La sombra, ahora justo detrás de su cuerpo, le susurró algo al oído. Y entonces, Samuel vio el horror definitivo. Su otro yo se giró hacia el espejo y le susurró: «Gracias por dejarme salir». El corazón de Samuel se detuvo. Vio cómo su reflejo, o lo que fuera eso, tomaba su teléfono del suelo y lo encendía. Abrió la cámara y se observó a sí mismo en la pantalla. Luego, con una mueca de satisfacción, escribió algo en el foro donde todo había comenzado. El desafío funciona. Ahora es tu turno. Samuel sintió que la oscuridad a su alrededor comenzaba a devorarlo. Intentó gritar, pero su reflejo solo se alejó del espejo, sin mirar atrás. Ahora él estaba atrapado en el otro lado. Y lo peor era que, afuera, alguien más vivía con su rostro. Y la sombra seguía allí, observándolo, esperando, porque siempre había estado esperando. Samuel estaba atrapado. Sabía que lo que veía no era su mundo. Era una versión distorsionada, una cárcel de cristal donde el tiempo no parecía existir. Al otro lado del espejo, su otro yo, esa cosa que había tomado su lugar, vivía su vida. Se movía con naturalidad, revisando su teléfono, respondiendo mensajes. Nadie notaría la diferencia. Nadie sabría que Samuel estaba en el reflejo, observando impotente. Un escalofrío recorrió su espalda. No estaba solo. Detrás de él, algo se movía en la penumbra.
Samuel giró rápidamente, pero lo único que vio fueron sombras que parecían retorcerse en la negrura. Un susurro se filtró en el aire, una voz múltiple distorsionada. No debiste mirar, no debiste llamar, ahora eres nuestro. El miedo lo paralizó. No podía escapar. No había puertas, no había ventanas, solo la superficie reflectante frente a él. Golpeó el vidrio con desesperación, pero ni siquiera vibró. Su otro yo seguía allí, sonriendo. Samuel trató de gritar, pero las sombras se aferraron a su garganta. Sintieron su miedo. Se alimentaban de él. La oscuridad se hizo más densa y de repente algo más emergió de las sombras. Un rostro pálido, sin ojos, con una boca enorme que susurraba en un tono hipnótico. «Ríndete, no hay salida». Samuel se tambaleó. Su mente estaba siendo arrastrada al abismo, pero entonces vio algo. A lo lejos, en el reflejo, su otro yo se alejó del espejo y apagó la luz de la habitación. Por primera vez, Samuel vio su oportunidad. Si la luz era la clave, entonces quizás podía usarla. Se concentró en la pantalla de su teléfono en el otro lado. Su reflejo lo había usado antes. Y sí, no tenía nada que perder. Se obligó a ignorar los susurros, a ignorar las sombras que se cerraban sobre él. Se enfocó solo en la idea de encender la luz. Cerró los ojos con fuerza y deseó con todas sus fuerzas volver. Las sombras rugieron. Algo lo agarró por la espalda. Un dolor punzante recorrió su cuerpo. Y entonces, un destello. Samuel cayó de rodillas en el suelo de su habitación. El aire frío de la noche le llenó los pulmones. Miró desesperado a su alrededor. Estaba de vuelta. Estaba libre. O eso creyó. Porque cuando alzó la vista hacia el espejo, su reflejo no se movió al mismo tiempo que él. Sonrió de una forma antinatural y susurró con un eco distorsionado. «Aún no has escapado». El corazón de Samuel latía desbocado. Se puso de pie lentamente, sin apartar la vista del espejo. Su reflejo lo observaba con unas sonrisas torcidas. Sus ojos eran pozos oscuros, sin rastro de humanidad. Aquel no era él. Lo sabía. Pero si no era él, ¿quién o qué estaba del otro lado? El reflejo alzó una mano lentamente, como si intentara tocar el cristal desde el otro lado. Samuel retrocedió un paso, pero su reflejo permaneció inmóvil, sonriendo de una forma cada vez más antinatural. Entonces, habló. «Creíste que podías huir, pero yo soy tú ahora, y tú eres solo un eco atrapado en el reflejo». El pánico se apoderó de Samuel. Su mente buscaba desesperadamente una salida. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algo con que romper el espejo, cualquier cosa. Pero antes de que pudiera moverse, su reflejo inclinó la cabeza y susurró: «Mírate las manos». Samuel bajó la mirada. Su piel se veía pálida, casi translúcida. Sus dedos temblaban y al moverlos, un rastro espectral quedó en el aire, como si ya no perteneciera del todo a este mundo. El terror lo paralizó. No podía ser cierto. Él había vuelto, ¿verdad? Aún no. La voz de su reflejo retumbó en su cabeza. «Pero podemos hacer un trato». Samuel sintió que su garganta se cerraba. ¿Un trato? No quería saber qué implicaba, pero al mismo tiempo sentía que no tenía otra opción. «Deja que yo me quede aquí. Tú regresas. Todo volverá a la normalidad». La voz de su reflejo era hipnótica, casi tranquilizadora. Pero Samuel sabía que era una mentira. No podía confiar en él. Nunca lo había sido. Apretó los puños y tomó una decisión. Con todas sus fuerzas, corrió hacia el espejo. Si estaba atrapado en el reflejo, entonces solo había una forma de romper la conexión. Alzó un objeto de su escritorio y lo estrelló contra el vidrio. El espejo estalló en 1000 pedazos. Un grito resonó en la habitación. No el suyo, sino el del reflejo, que se desvanecía en la nada. Samuel sintió que su cuerpo era arrastrado por una fuerza invisible.
cayendo en un vacío oscuro y sin fin, hasta que abrió los ojos. Estaba de nuevo en su habitación, de pie, sin espejos, sin sombras, sin su otro yo. Respiró agitadamente, temblando. Se giró lentamente hacia donde había estado el espejo. Solo quedaban fragmentos en el suelo, reflejando su imagen en 1000 pedazos distorsionados. Pero algo llamó su atención. En cada fragmento, su reflejo aún sonreía. El teléfono de Samuel vibró en su bolsillo. Con manos temblorosas lo sacó y leyó el mensaje en la pantalla. Nos vemos pronto. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar tu reflejo después de esto? Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Y dime en los comentarios, ¿qué harías si un día tu reflejo no te devuelve la mirada? Hasta la próxima.